Nos casamos ayer. No queríamos molestar. La frase, dicha con una risa gélida por Fernanda a través de la pantalla, se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. No fue un grito. No fue una discusión acalorada. Fue el sonido de la indiferencia pura, envuelta en una capa de falsa amabilidad. Mis manos, que sostenían el teléfono, de repente se sintieron viejas y temblorosas. Apenas podía respirar. Al fondo, vi el rostro de mi hijo, Diego, un ingeniero exitoso, con la cabeza gacha, un destello de vergüenza en sus ojos que se apagó tan rápido como apareció. Se había quedado en silencio. Esa fue la verdadera puñalada, el reconocimiento tácito de que mi amor, mi sacrificio, todo lo que había dado, era ahora un inconveniente, una molestia que debía ser ocultada. Y lo peor, él lo aceptó. Ese mismo día, había planeado nuestra videollamada como si fuera una ocasión especial. Había encendido mi computadora, me había peinado el cabello gris con cuidado y había preparado una taza de mi té favorito. Mi corazón latía con la emoción de una niña. Quería escuchar los detalles, saber si ya tenían fecha, si me dejarían ayudar con algo, cualquier cosa. Quería ser parte de ese momento, como siempre lo había sido en sus vidas. Quería compartir mi experiencia, mi alegría. Pero la respuesta de Fernanda fue un baldazo de agua fría que no solo apagó mi entusiasmo, sino que también ahogó mi esperanza de ser vista y valorada en la familia que construí con tanto esfuerzo. En ese instante, supe que no había lugar para mí en la nueva vida de mi hijo. El silencio que siguió a esa frase fue más ensordecedor que cualquier grito. Diego solo murmuró algo inaudible sobre tener que ir a una reunión, y Fernanda, con una sonrisa triunfante, me dio un adiós que sonó más a despedida final que a simple cortesía. La llamada terminó. Mi mano se mantuvo un momento en el aire, como si aún intentara alcanzar a mi hijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi papel en la vida de mi hijo se había reducido a una figura decorativa, a un fantasma que se mantenía en la periferia de su felicidad. Mi corazón, que siempre fue un faro de amor incondicional, ahora era una pequeña vela que se extinguía lentamente, amenazada por el viento frío del desprecio y el olvido. La sensación de invisibilidad me invadió. Las lágrimas no llegaron. En lugar de eso, sentí un peso aplastante en el pecho, como si todas las noches sin dormir, los días interminables de trabajo, las renuncias silenciosas, se hubieran materializado y estuvieran ahora sobre mí. La humillación no fue pública, pero fue íntima, y eso la hizo 1000 veces peor. No había testigos, no había nadie a quien contar mi dolor. Era una traición silenciosa, un acuerdo tácito entre mi hijo y su esposa para hacerme a un lado, para que yo no estorbara. No se trataba de una simple boda, sino del matrimonio de mi hijo con una nueva vida en la que yo ya no tenía cabida. Y eso, mi querido Manuel, eso fue lo que más me dolió. Apoyé la cabeza en el respaldo de mi silla y cerré los ojos. En la oscuridad vi el rostro de mi difunto esposo, Manuel. Me pregunté qué diría si viera esto. Él, que me prometió amor y respeto hasta el final de sus días, que me dio todo su apoyo para que yo pudiera criar a Diego. ¿Qué pensaría de la ingratitud de nuestro hijo? Un torrente de recuerdos me golpeó con fuerza, recordándome todas las veces que Manuel y yo trabajamos codo a codo para darle a Diego la vida que nunca tuvimos. Fue un recordatorio doloroso de lo que sacrificamos, y por lo que había visto, todo había sido en vano. Mi mente viajó en el tiempo. Era un dolor que no se expresaba con lágrimas, sino con un nudo en el estómago, una respiración entrecortada y la sensación de que mi propio cuerpo estaba traicionándome, incapaz de procesar tanto dolor. El aire en mi pequeña casa parecía más denso, más opresivo. Mi hogar, que siempre fue mi refugio, de repente se sintió como una prisión solitaria. Me levanté de la silla, el eco de mis pasos resonando en el silencio. Fui a la ventana. Observé el jardín que con tanto esmero había cuidado, y no pude evitar sentir un profundo vacío. La vida había continuado para todos, menos para mí. Me habían dejado atrás. Había dedicado mi vida a ser el cimiento de su felicidad, pero ahora que ellos estaban construyendo su propio mundo, me habían dejado en el frío. Lo más cruel es que, incluso sin decirlo,
Me lo estaban gritando con su silencio y su desprecio. La soledad se había convertido en mi única compañía. Mi nombre completo es Esmeralda Valencia y, aunque mis documentos de identidad insisten en que tengo 68 años, la verdad es que me siento como si cargara el peso de siglos sobre mis hombros. 2 de esos años han sido de una viudez que me dejó un vacío que no se puede llenar con nada. Vivo en la misma casa que compartí con mi amado Manuel por casi medio siglo. Un hogar que fue testigo de risas, de sacrificios y de sueños compartidos, pero que ahora, en su silencio, solo resuena con la ausencia. Es una casa de paredes blancas y recuerdos vívidos, donde cada rincón me recuerda a un tiempo que se fue para no volver. La soledad se ha convertido en mi compañera, una sombra silenciosa que me sigue por cada habitación, recordándome que soy una figura solitaria. Mis días tienen un ritmo predecible, marcado por las tareas de la casa. Me levanto temprano, preparo mi café, riego mis flores en el jardín que con tanto esmero cultivé y que hoy parece marchitarse conmigo. Intento mantenerme ocupada, pero el silencio es abrumador. La rutina me ayuda a no pensar demasiado en el pasado, pero es en los pequeños momentos, como al preparar la cena solo para mí, cuando la ausencia de Manuel se vuelve insoportable. Cierro los ojos e imagino su risa, su voz, mis manos, que un día fueron fuertes y ágiles, ahora parecen frágiles y lentas. Los recuerdos de mi marido y mi hijo me persiguen. Vivo en el pasado. El presente es demasiado doloroso. La casa que Manuel y yo construimos con tanto esfuerzo ahora parece un mausoleo a la memoria. En la sala, la silla de balanceo que él mismo reparó sigue en el mismo lugar, esperando un regreso que nunca ocurrirá. En la cocina guardo la vajilla de porcelana que me regaló en nuestro aniversario de plata. Son pequeños detalles, pero cada uno es como una espina que se clava en mi corazón. La mayoría de los vecinos me ven como la vieja viuda, y sus miradas de lástima me incomodan. Algunos me saludan, otros simplemente me ignoran, como si la vejez me hubiera vuelto invisible. El mundo sigue girando, y yo me quedé parada, esperando que el tiempo me alcanzara. Mi salud, al igual que mi espíritu, ha empezado a deteriorarse. Mis rodillas ya no son las de antes. A veces me duelen tanto que tengo dificultad para subir las escaleras. Mi presión arterial es alta y tengo que tomar medicación todos los días. Pero lo más doloroso no es la fragilidad del cuerpo, sino la del alma. La pena se ha anidado en mi corazón, un huésped no deseado que se niega a irse. No es solo la muerte de Manuel lo que me atormenta, sino también la sensación de abandono que experimento por parte de mi propio hijo. He envejecido en silencio, sin un hombro en el que apoyarme, con el peso de la soledad sobre mí. No me quejo, pero a veces me pregunto si todo lo que hice valió la pena. Mis limitaciones físicas se han convertido en un reflejo de mis limitaciones emocionales. No puedo cargar bolsas pesadas del supermercado y no puedo mover los muebles de la casa. Me siento prisionera de mi propio cuerpo. La tristeza me ha quitado la voluntad de hacer las cosas que solía amar. Ya no cocino mis recetas favoritas, ni salgo a dar largos paseos. La rutina se ha vuelto un refugio de la realidad. Siento un vacío, una falta de propósito. Si no fuera por la memoria de Manuel, me sentiría completamente perdida, sin brújula, a la deriva en un océano de recuerdos que me persiguen en las noches más oscuras y silenciosas. En las tardes, me siento en el porche, observando a las familias que pasan, a las madres que llevan a sus hijos de la mano. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño, su mano pequeña y suave que se aferraba a la mía. Ahora su mano es grande y fuerte, y ya no me necesita. La sensación de ser un peso muerto, un recuerdo de un pasado que mi hijo desea olvidar, me invade. He hecho todo para evitarlo, pero ha sucedido. No he conseguido ser la madre que él necesitaba. Me doy cuenta de que, para mi hijo, no soy una madre. Soy un problema que prefiere ignorar, una carga que lo avergüenza. Me duele ver cómo me ignora. Mi rutina es como un círculo vicioso de recuerdos y soledad. Me aferro a la memoria de Manuel, a sus camisas que aún huelen a él, a sus libros, a su cama. Hablo con él todas las noches. Le cuento cómo fue mi día y le pido su consejo. A veces creo que lo escucho,
que él me está respondiendo. Sé que no estoy loca. Es solo una forma de no sentirme tan sola. Una forma de mantener viva la presencia del único hombre que me amó de verdad. Mi vida se ha convertido en una espera silenciosa de algo que nunca llega. Un teléfono que no suena. Una visita que no ocurre. Un amor que ya no existe. La casa de mis vecinos, doña Carmen y don Pedro, se ha convertido en un recordatorio constante de la vida que me fue negada. Escucho las risas de sus nietos, veo las luces encendidas por las noches y mi corazón se encoge. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué sus hijos los visitan todos los fines de semana y el mío no me llama? Me doy cuenta de que el dolor no es solo por la soledad, sino por la injusticia. No entiendo por qué mi hijo me ha abandonado. Me siento atrapada en un laberinto de tristeza y dolor. A veces me pregunto si no fui una buena madre. El silencio de mi casa se interrumpe solo por los latidos de mi corazón y el tic-tac del reloj de la pared. Es un silencio frío, un silencio que me grita que estoy sola. Me siento en la mecedora, acaricio la foto de mi familia y me pregunto ¿cuándo mi hijo se fue? ¿Fue un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O fue un proceso lento y silencioso que no noté? Cierro los ojos, me abrazo a la foto y siento una lágrima correr por mi mejilla. Sé que mis hijos me han abandonado. No es un dolor que pueda compartir con nadie, porque ¿quién me creería? ¿Quién creería que una madre que dio todo por sus hijos ha sido abandonada de esta manera? He llegado a aceptar que mi vida ha llegado a su fin. He aceptado que mi hijo no volverá a mí, que nunca me volverá a ver de la misma forma, que él y su esposa me tienen asco. Es un dolor muy profundo y silencioso que no me deja respirar. A veces me pregunto si no soy yo la culpable de todo, si no he hecho algo mal. Me siento como una muñeca rota que nadie quiere reparar. He llegado a un punto en el que he decidido que ya no voy a pedirle amor, cariño o respeto, porque sé que no me lo darán. No tengo más fuerzas. He decidido dejar de ser una molestia. He decidido que me voy a morir en silencio y que nadie me va a extrañar. Me siento abandonada y traicionada por mi propia familia. Y lo peor, sé que ellos no sienten nada por mí. Si de alguna manera sientes que has pasado por algo similar a mi dolor, por favor, suscríbete a mi historia para que no se pierda en el silencio y activa la campanita para que más personas puedan escucharla. De esta manera, mi historia no se olvidará. Recuerdo el día en que supe que estaba embarazada de Diego. Manuel y yo vivíamos en una casita muy humilde, pero nos llenamos de una alegría tan inmensa que parecía que podíamos tocar el cielo con las manos. En ese momento, juré que le daría a mi hijo la vida que yo no había tenido, que nunca le faltaría nada, ni amor, ni oportunidades. Me comprometí a darle todo, incluso si eso significaba renunciar a mis propios sueños. Mis manos, que antes solo conocían el peso de las telas para coser, ahora también conocían el peso de un amor incondicional que no tenía límites. Los primeros años de la infancia de Diego fueron una lucha constante. Mientras Manuel trabajaba incansablemente en la construcción, yo me desdoblaba entre ser costurera a domicilio y empleada doméstica en casas de familias acomodadas. A menudo, llegaba a casa agotada, con la espalda adolorida y las manos hinchadas por el jabón y el agua fría, pero la sonrisa de mi hijo lo curaba todo. Recuerdo una noche en particular que había llovido mucho y la gotera en el techo de nuestro pequeño cuarto había mojado la cuna de Diego. Pasé toda la noche con él en mis brazos, cantándole para que no sintiera frío, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. En ese momento supe que daría mi vida por él. No teníamos dinero para comprar juguetes caros, así que le fabricaba sus propios juguetes con trozos de madera, botones y retazos de tela. Le hice un caballito de madera que él adoraba y con el que jugaba durante horas. No era el juguete más bonito del mundo, pero estaba hecho con todo mi amor. También, para que no sintiera envidia de sus amigos, le cosía sus propios pantalones y camisas. A veces, tenía que quedarme hasta la madrugada para terminar un trabajo y aún así, al día siguiente, me levantaba temprano para prepararle el desayuno y llevarlo al colegio. En su mirada, veía la admiración que me llenaba de orgullo y me hacía olvidar el cansancio. El tiempo pasó volando y Diego creció, y con él,
la lista de mis sacrificios, la escuela, la universidad. Cada paso que él daba era un paso que yo daba. Para poder pagarle sus estudios, acepté un tercer trabajo como cocinera en un pequeño restaurante. El sueldo era poco, pero suficiente para cubrir los gastos de la universidad y sus libros. No importaba si yo me tenía que privar de algo. Lo importante era que él pudiera estudiar. Recuerdo que no me compré una blusa nueva durante 10 años, para que él pudiera tener un buen abrigo para el invierno. Mi ropa se había convertido en un reflejo de mi vida, desgastada, vieja y llena de remiendos, pero a mí no me importaba. Mientras Diego estaba en la universidad, yo me quedaba en casa, cosiendo y cocinando. En las noches, cuando él estudiaba, yo me sentaba a su lado, en silencio, para que no se sintiera solo. Veía cómo sus ojos brillaban con cada nuevo conocimiento, cada nuevo descubrimiento. Yo, que nunca había tenido la oportunidad de estudiar, me sentía orgullosa de que él sí pudiera hacerlo. Mi sueño era que él fuera un hombre de bien, con una profesión y con una vida mejor que la mía. Y por un tiempo, creí que ese sueño se había hecho realidad. Recuerdo la graduación de Diego como si hubiera sido ayer. Vestido con su toga negra y su birrete, estaba radiante, orgulloso de su logro. Yo, con mi vestido remendado y mis manos callosas, lloré de felicidad en un rincón. Él me buscó con la mirada, sonrió y me dio un beso en la frente. En ese momento sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Sentí que mi vida, que tanto había dado sin pedir nada a cambio, por fin tenía un propósito. Sentí que mi hijo me amaba y me respetaba. Sentí que el futuro que tanto había soñado para él era ahora una realidad. Años después, cuando Diego ya era un ingeniero de éxito, mi vida seguía siendo la misma. Seguía cosiendo y cocinando. Seguía cuidando de mi hogar y de Manuel. Pero mis sacrificios no habían terminado. Diego se casó con Fernanda, una mujer ambiciosa y superficial que, desde el principio, me trató con frialdad. Mi hijo, que antes era tan atento y cariñoso, empezó a distanciarse de mí, a ignorar mis llamadas, a no querer visitarme. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que era por culpa de su trabajo, que estaba ocupado, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. El contraste entre la vida de Diego y la mía era abismal. Él vivía en una mansión, conducía un coche de lujo y viajaba por el mundo, mientras que yo seguía en mi pequeña casita, con mis manos callosas y mis remiendos en la ropa. Nunca le pedí nada, ni dinero, ni regalos. Solo quería su cariño, su atención, pero incluso eso me fue negado. Recuerdo una Navidad. Le hice una bufanda de lana que me había costado mucho tiempo y esfuerzo. Se la regalé con una sonrisa, pero él, en un gesto de desprecio, la puso de lado y me dijo que no la necesitaba, que la suya era de marca. En ese momento sentí una herida en mi corazón, una herida que nunca sanaría. A pesar de todo, mi amor por él era más fuerte que cualquier herida. Siempre intentaba justificar su desprecio. Pensaba que quizás tenía vergüenza de mí, de mis ropas viejas, de mis manos. Pensaba que quizás le molestaba que yo fuera tan pobre. Así que, para que él no sintiera vergüenza, empecé a evitar ir a su casa. Dejaba que él y su esposa vinieran a la mía, un lugar modesto pero lleno de amor. Aunque ellos nunca venían, me quedaba esperándolos con el corazón en la mano. Y por un tiempo, solo los vi a través de la pantalla del teléfono, en videollamadas que duraban pocos minutos y que siempre terminaban con la misma frase: «Tenemos que irnos, mamá». «Lata». Amor que sentía por Diego se convirtió en una carga, en un peso que me aplastaba. Me sentía responsable de su felicidad, de su bienestar, pero él me hacía sentir como si yo fuera una molestia. Me sentía invisible, como si mi vida no importara. A veces me preguntaba si había hecho algo mal, si había cometido algún error en su educación, pero no encontraba respuestas, solo encontraba vacío. La tristeza se había vuelto mi sombra, una que no podía dejar ir. La única persona que me amó, incondicionalmente, mi marido, me había abandonado. Y ahora mi propio hijo me daba la espalda. Recuerdo la última vez que Manuel y yo hablamos de Diego. Estábamos sentados en el porche, viendo el atardecer, y él me dijo: «Esmeralda,
Le hemos dado a nuestro hijo lo mejor. Le hemos dado nuestra vida. Espero que algún día él se dé cuenta de lo que ha tenido. Yo le sonreí, pensando que ese día llegaría. Pero no llegó. En lugar de eso, la indiferencia de mi hijo se convirtió en desprecio, en una herida que me duele más que cualquier dolor físico. No tengo nada, ni dinero, ni una familia que me ame. Solo tengo mi soledad, mis recuerdos y la certeza de que mi hijo me ha olvidado. Y yo, en mi ingenuidad, creía que me amaba. Y ahora, con Manuel ya en el cielo y mi hijo dándome la espalda, me pregunto, ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvió el trabajo incansable, las renuncias, las noches sin dormir, los sacrificios? Me pregunto si no he sido solo una herramienta en el camino de mi hijo, una que usó y ahora que ya no necesita, ha tirado a la basura. Mi vida, que fue un faro de amor y sacrificio, ahora es solo un recuerdo olvidado, una página que mi hijo ha decidido arrancar de su historia. Y el dolor de esa traición, de ese olvido, es mucho más grande que la pena que siento por la muerte de mi esposo. Me pregunto si no estoy condenada a vivir en el silencio, en el olvido, como una estatua de sal. Solo soy una madre que fue abandonada por su hijo, una mujer que se quedó sin nada. Si te has sentido así, por favor, déjame un comentario, para saber que no soy la única que ha pasado por esto. La indiferencia de Diego no llegó de repente. Fue un proceso lento y doloroso, como una enfermedad silenciosa que se instala en el alma. Al principio eran pequeñas cosas, una llamada no respondida, una visita que se posponía, una excusa para no verme en mi cumpleaños. Yo, en mi ingenuidad, siempre encontraba una justificación. Está ocupado, tiene mucho trabajo, me decía a mí misma, tratando de apaciguar el dolor que empezaba a crecer en mi pecho. Pero la verdad era que ya no era una prioridad en su vida, si es que alguna vez lo fui. Recuerdo una cena de Navidad, la primera sin mi Manuel. Había preparado la mesa con mi mejor vajilla, esperando a Diego, Fernanda y la pequeña Sofía. Había cocinado sus platos favoritos y había horneado un pastel de manzana, tal como a él le gustaba. Pasé la tarde entera en la cocina, con una sonrisa en el rostro, esperando el timbre de la puerta. Pero el timbre no sonó. A las 8 de la noche llamé a Diego. «Mamá, lo siento, no podremos ir. Fernanda no se sentía bien», me dijo con una voz monótona, sin una pizca de arrepentimiento. Las lágrimas se me cayeron en el pastel de manzana, que ya no supo dulce, sino amargo. El desprecio de Fernanda, por otro lado, era más abierto y cruel. Recuerdo una vez que la llamé para preguntarle si querían venir a almorzar, y ella me respondió: «Esmeralda, ya te lo dijimos, no tenemos tiempo. Además, tu casa es tan pequeña. A Sofía no le gusta, prefiere estar con sus amigas». La humillación me golpeó con fuerza. Sentí que no solo me rechazaban a mí, sino a mi hogar, a mi vida, a todo lo que yo era. Me sentí como una mendiga pidiendo una limosna de amor. Las frases cortantes se convirtieron en algo habitual. «Mamá, no nos llames tanto. Estamos ocupados. ¿Qué quieres ahora? No tengo tiempo para tus dramas». Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Cada gesto, como un recordatorio de que mi amor no era suficiente, de que mi vida no importaba. Me sentí como un estorbo, una figura que solo servía para recordarles el pasado del que querían huir, de la pobreza y los sacrificios de los que tanto se avergonzaban. Y lo peor era que mi propio hijo me lo permitía. Los gestos de desprecio eran a veces más dolorosos que las palabras. Recuerdo una reunión familiar en la casa de los padres de Fernanda. Me invitaron a regañadientes. Me senté en un rincón, sola, mientras Diego y Fernanda reían y hablaban con sus amigos. Nadie me dirigió la palabra. Nadie me miró. Nadie me preguntó cómo estaba. Me sentí como una intrusa, un fantasma que nadie podía ver. En un momento, Sofía, mi nieta, se acercó a mí y me dijo: «Abuela, ¿por qué no vienes a jugar conmigo?». Pero antes de que yo pudiera responder, Fernanda la apartó con una mirada de desprecio y le dijo: «Deja a tu abuela, Sofía. Ella está cansada. Ve a jugar con tus amigos». Y la niña, obediente, se alejó. Me di cuenta de que mi propio hijo se avergonzaba de mí. Una vez, en una videollamada,
Me pidió que no le dijera a nadie que yo era su madre. Es que, ya sabes, la gente en mi trabajo no entendería. Prefiero que piensen que soy un hombre que se hizo a sí mismo, me dijo con una risa nerviosa. En ese momento sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Le había dado todo, mi vida, mi amor, mis sueños, para que él pudiera tener un futuro. Y ahora, él me estaba pidiendo que me escondiera, que me avergonzara de ser su madre. La humillación se convirtió en mi sombra. Me sentía una carga, un peso que Diego y Fernanda querían quitarse de encima. Los fines de semana, en lugar de venir a visitarme, se iban de viaje. Las Navidades, en lugar de pasarlas conmigo, se iban con la familia de Fernanda. Mi casa, mi hogar, se había convertido en un lugar de soledad, de silencio, de dolor. Me sentí como un mueble viejo que ya no servía, que no tenía ningún valor. Sentí que no merecía ser amada, que no merecía ser respetada. Sentí que mi vida no importaba. El desprecio se volvió más sutil, pero más doloroso. A veces, Diego me llamaba, pero solo para preguntarme si había algún problema con la casa o con mis finanzas, nunca para saber cómo estaba yo, nunca para saber si estaba bien, si necesitaba algo. Yo, para no molestarlo, siempre le decía que todo estaba bien, que no necesitaba nada, pero en el fondo, mi corazón gritaba por su atención, por su cariño, por un simple «te amo, mamá», pero nunca llegaba. La ingratitud de mi hijo y su esposa se hizo más evidente con el paso del tiempo. Recuerdo una vez que les pregunté si querían ver una foto de su padre, y Fernanda me respondió: «Ay, Esmeralda, ya no hablemos del pasado. Lo importante es el futuro, ¿no?». En ese momento, sentí que mi esposo, el hombre que me amó y me respetó, también había sido olvidado. Y yo, que tanto luché para que no se perdiera su memoria, me sentí traicionada. No solo por mi hijo, sino también por la vida. Me di cuenta de que mi vida era un espejo de mi corazón, rota, desgarrada, vacía. Ya no tenía nada que dar, porque ya no tenía nada que recibir. Me había quedado sin amor, sin respeto, sin dignidad. Me había quedado sola, con mis recuerdos y mis heridas. Me había quedado sin una familia, sin un lugar en el mundo. Me había quedado sin nada. El dolor se volvió insoportable. Era un dolor que no se podía explicar con palabras, un dolor que me ahogaba, que me impedía respirar. Me sentía como si estuviera en un pozo profundo y oscuro, sin poder salir. No tenía a nadie a quien pedir ayuda, a nadie a quien contarle mi dolor. Me sentí como si estuviera perdiendo mi propia identidad, mi propio sentido de ser. Mi nombre ya no era Esmeralda, sino la vieja, la señora, la abuela, una figura sin nombre, sin voz, sin alma, una sombra en la vida de mi propio hijo. He llegado a un punto en el que el dolor y la humillación se han convertido en mi pan de cada día. La pena se ha anidado en mi corazón. Un huésped no deseado que se niega a irse. Siento que me estoy muriendo en vida, lentamente, sin que nadie se dé cuenta. Pero una parte de mí se resiste a rendirse. Una parte de mí se niega a aceptar que mi vida ha llegado a su fin. Y esa parte de mí, mi querido Manuel, es la que me recuerda que aún tengo una última batalla que luchar. Y esta vez no voy a perderla. Si te identificas con mi historia y con la sensación de sentirte un extraño en tu propia familia, suscríbete para dar voz a historias como la mía y activa la campanita. Tu apoyo me dará fuerza para continuar. Después de la llamada de la boda, me quedé sentada en mi mecedora, la misma en la que Manuel me leía sus poemas, y el silencio se volvió un abismo que me estaba tragando. Las lágrimas que no había llorado por fin salieron, calientes y dolorosas, quemando mis mejillas. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Rabia por haber sido tan ciega, por haber dado tanto sin recibir nada a cambio, por haber permitido que mi hijo y su esposa me trataran como si fuera un estorbo. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón, era mi alma. Y fue ahí, en esa oscuridad, donde vi una luz, una chispa, que me obligó a actuar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, reviviendo cada humillación, cada desprecio, cada palabra cortante que me habían dicho. Y me di cuenta de algo.
La culpa no era solo de ellos, también era mía. Yo había permitido que me trataran así. Yo había aceptado ser una figura decorativa en su vida. Yo había dejado que mi dignidad se desvaneciera, gota a gota, hasta que ya no quedara nada. En ese momento, me prometí a mí misma que eso no volvería a pasar, que no volvería a ser la muñeca que podían romper y arreglar cuando quisieran, que no volvería a ser una víctima silenciosa. Me levanté de la cama, encendí la luz del baño y me miré en el espejo. Mis ojos, enrojecidos e hinchados, me devolvieron una imagen de una mujer que ya no reconocía, una mujer que había perdido su brillo, su fuerza, su voz. Me di cuenta de que mi dolor no era solo por la traición de mi hijo, sino por la traición que me había hecho a mí misma. Y fue en ese instante, en esa revelación, donde decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Decidí que no iba a dejar que me mataran en vida. Al día siguiente me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa, la que usaba en las ocasiones especiales, y me peiné el cabello con esmero. Me maquillé, cosa que no hacía desde la muerte de Manuel, y me miré en el espejo. No era la mujer joven que fui, pero era una mujer que aún tenía dignidad. Salí a la calle, con la cabeza en alto, y fui a la tienda de telas. Compré un rollo de tela, de un color vibrante, y me senté en mi mesa de costura, la misma que me había ayudado a criar a mi hijo, y empecé a coser. No era solo un vestido, era un símbolo de mi renacimiento. En ese momento, decidí que no me iba a morir, en silencio, que no iba a dejar que me pisotearan, que no iba a ser una carga. Decidí que iba a luchar por mi dignidad, por mi respeto, por mi vida, y no iban a hacerlo con gritos, ni con peleas, ni con lágrimas. Iba a hacerlo con inteligencia. Iba a demostrarles, a mi hijo y a su esposa, que yo no era una vieja indefensa. Iba a demostrarles que aún tenía voz, que aún tenía fuerza, que aún tenía un propósito. Iba a demostrarles que mi vida valía mucho. El primer paso fue poner fin a mi papel de víctima. Dejé de llorar, de lamentarme, de esperar llamadas que no llegaban. Desconecté el teléfono por unas horas, para que no pudieran llamarme. Dejé de pensar en ellos. Empecé a pensar en mí, en lo que quería, en lo que necesitaba, en lo que me hacía feliz. Y me di cuenta de que la felicidad no estaba en su aprobación, en su amor, en su respeto. La felicidad estaba dentro de mí. Estaba en la costura, en mi jardín, en mi hogar. Estaba en las pequeñas cosas que me hacían sentir viva. Empecé a hacer pequeños cambios en mi vida, a cocinar mis platos favoritos, a escuchar la música que Manuel y yo amábamos, a cuidar de mi jardín con más esmero. Me inscribí en una clase de yoga en el centro comunitario y conocí a un grupo de mujeres de mi edad que también habían pasado por la soledad. Ellas me escucharon, me aconsejaron, me hicieron sentir que no estaba sola, y en cada clase, en cada conversación, sentía que estaba recuperando un poco de la fuerza que había perdido. Sentí que volvía a ser una mujer. La soledad, que antes me había aplastado, ahora se convertía en mi aliada. Me daba el tiempo y el espacio que necesitaba para reflexionar, para planear, para construir mi nueva vida. Dejé de ver a la casa como un mausoleo a la memoria de mi esposo y empecé a verla como mi refugio. Limpié la casa de las fotos de mi hijo, de los regalos que me había dado. Empecé a redecorar mi hogar con los objetos que me hacían feliz, con los colores que me daban paz. Me estaba preparando para una batalla, y mi hogar era mi campo de batalla. Mi cambio fue lento, pero profundo. No les dije a mis hijos lo que estaba haciendo. Seguí con mis llamadas, mis excusas, mi papel de madre triste y solitaria. Pero en el fondo, mi corazón ya no estaba roto. Estaba sanando. Mis manos, que antes estaban débiles, ahora eran fuertes. Mi voz, que antes era silenciosa, ahora era firme. Estaba cambiando en silencio, en la oscuridad, sin que nadie se diera cuenta. Estaba construyendo una nueva Esmeralda. Una mujer que no se dejaría humillar. Una mujer que no aceptaría el desprecio. Una mujer que lucharía por su dignidad. El punto de inflexión fue un día en que mi nieta Sofía me llamó. «Abuela, te extraño», me dijo con su vocecita dulce. Y yo, por primera vez, no le respondí con tristeza. Le respondí con alegría.
Yo también te extraño, mi amor, pero estoy muy ocupada. Estoy haciendo algo muy importante, algo que me hace muy feliz. Y Sofía, con una voz llena de curiosidad, me preguntó, ¿qué estás haciendo, abuela? Y yo, con una sonrisa en el rostro, le respondí, estoy construyendo mi propia vida, mi amor. Estoy volviendo a ser yo. Y a partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Ya no me preocupaba por las llamadas que no llegaban, por los mensajes que no se respondían. Dejé de esperar que mi hijo me diera su amor y su atención. Empecé a darme amor y atención a mí misma. Me di cuenta de que mi felicidad no dependía de ellos, sino de mí. Y esa revelación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que me ayudaría a enfrentar lo que se me venía encima. Mi dolor se había convertido en mi motor, mi tristeza, en mi fuerza, mi soledad, en mi libertad. Ya no era la Esmeralda que había vivido por los demás. Era la Esmeralda que vivía por sí misma. Era una mujer que se había dado cuenta de que el amor incondicional no tiene que ser una calle de un solo sentido, que la dignidad no se negocia, que el respeto no se pide, se exige. Era una mujer que se había dado cuenta de que su vida no había terminado, sino que estaba a punto de empezar. Si te sientes identificado con mi historia, si alguna vez has sentido que te han quitado la dignidad, te invito a suscribirte para que juntos podamos dar voz a historias como la mía y a historias de mujeres que lucharon por su felicidad. En medio de mi transformación silenciosa, un recuerdo olvidado vino a mi mente. Una noche, antes de que mi amado Manuel falleciera, me entregó una carpeta de cuero, desgastada, y me dijo, con una voz serena pero grave, «Esmeralda, si alguna vez algo me pasa, quiero que sepas que esto es para ti. Guárdalo bien, y no lo abras a menos que lo necesites de verdad. Es para tu seguridad, para que nunca te falte nada». En ese momento, no le di mucha importancia, ya que él siempre fue un hombre precavido. Pero ahora, con el dolor de la traición y la humillación, esa carpeta de cuero se me vino a la mente. Busqué la carpeta en el fondo del armario, donde la había guardado. Era una carpeta de cuero marrón, con un cierre de metal. La abrí con manos temblorosas y, en su interior, encontré 2 documentos. El primero era la escritura de un terreno con vista al mar, que Manuel y yo habíamos comprado hacía años, cuando trabajábamos incansablemente para construir un patrimonio para la familia. El segundo documento era la póliza de un seguro de vida, con una suma considerable. Manuel había mantenido el secreto, temiendo que, si nuestros hijos se enteraban, nos presionarían para que nos desprendiéramos de los bienes antes de tiempo. Mi corazón se llenó de una mezcla de emociones. Lágrimas de gratitud, de alegría y de tristeza se me cayeron por la cara. Manuel, incluso en su ausencia, me seguía protegiendo, me seguía amando. Había planeado todo para que yo no me quedara desamparada. Me di cuenta de que mi esposo, el hombre que me amó incondicionalmente, no solo me había dado su vida, sino que también me había dado la oportunidad de reconstruir la mía. Y en ese momento, el dolor de la traición de mi hijo se convirtió en una fuerza, en una motivación. Leí las cartas que mi Manuel me había dejado, con una caligrafía que conocía tan bien. Me escribió que me amaba, que me respetaba, que le dolía mucho tener que dejarme. Me escribió que no me rindiera, que luchara por mi felicidad. Me escribió que no dejara que nadie me pisoteara, que yo era una mujer fuerte, valiente y digna. Me dijo que había dejado todo para mí, para que no me sintiera sola, para que tuviera un lugar en el mundo. Me dijo que me amaba con todo su corazón y que siempre estaría conmigo. Las palabras de mi amado esposo me dieron la fuerza que necesitaba. Me di cuenta de que no estaba sola, que él me seguía acompañando. Me di cuenta de que no había perdido todo, que aún tenía algo que me pertenecía, algo que él me había dado. El testamento de mi marido, un hombre precavido, me había dado la oportunidad de recuperar mi dignidad, mi respeto, mi vida. Me dio un arma, un escudo, una armadura. Y en ese instante supe que no iba a rendirme, que no iba a dejar que mi hijo y su esposa se salieran con la suya. Me di cuenta de que el desprecio de mi hijo y su esposa no era solo hacia mí, sino también hacia la memoria de mi marido.
Al despreciarme, estaban despreciando todo lo que Manuel y yo habíamos construido. Y eso, mi querido Manuel, era algo que yo no podía permitir. La traición ya no era solo un dolor personal, sino una afrenta a la memoria del hombre que me amó. Y yo, su viuda, me encargaría de defenderlo. Y así, el dolor se convirtió en una determinación, en una fuerza imparable. Con la carpeta de cuero en mis manos, sentí un poder que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que tenía las herramientas necesarias para cambiar mi destino, para recuperar lo que me habían quitado. El testamento de mi esposo no era solo un documento legal, era un símbolo de amor, de protección, de esperanza. Era un regalo que me había dado la oportunidad de reconstruir mi vida, y yo, su viuda, me encargaría de honrar su memoria. Mi plan era simple pero audaz. Iba a usar el testamento de mi esposo para enfrentarme a mi hijo y a su esposa. Iba a demostrarles que yo no era una mujer indefensa. Iba a demostrarles que yo tenía el control. Iba a demostrarles que la dignidad no se compra con dinero, que el respeto no se exige, que el amor no se pide. Iba a demostrarles que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en el respeto, en el amor, en la familia. El día que fui a la oficina del abogado, el señor Alfonso, que había sido amigo de mi marido, me sentí nerviosa, pero decidida. Él, al verme, me abrazó con cariño y me dijo: «Esmeralda, Manuel me habló mucho de ti. Me pidió que te cuidara, que te protegiera, que te ayudara si alguna vez lo necesitabas». En ese momento sentí que Manuel me seguía acompañando, me seguía protegiendo, y esa certeza me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Le mostré el testamento, el seguro de vida, la escritura del terreno. El señor Alfonso se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. «Manuel siempre fue un hombre sabio», me dijo. «Él sabía que te iban a necesitar, que te iban a traicionar. Él te protegió de ellos. Ahora, Esmeralda, ¿qué quieres hacer?». Y yo, con una voz firme y segura, le respondí: «Quiero que transfiera el terreno y el dinero a mi nombre, y que organice una reunión con mi hijo y su esposa. Quiero enfrentarlos. Quiero que se den cuenta de lo que han hecho». Y el señor Alfonso, con una sonrisa en el rostro, me dijo: «Así se habla, Esmeralda. Manuel estaría orgulloso de ti». Y así, con la ayuda de mi abogado y la bendición de mi difunto esposo, mi plan estaba en marcha. Ya no era la Esmeralda que se sentía humillada, traicionada, sola. Era una mujer que tenía un propósito, una misión. Era una mujer que luchaba por su dignidad, por su respeto, por su vida. Era una mujer que se había dado cuenta de que el amor verdadero no se pide, se da. Era una mujer que estaba a punto de recuperar su vida. Con la carpeta de cuero en mis manos y la bendición del señor Alfonso, sentí que mi corazón, que había estado roto por tanto tiempo, empezaba a sanar. Mis lágrimas se convirtieron en una determinación férrea, en una fuerza que me impulsaba a seguir adelante. Ya no era la Esmeralda que se sentía humillada, traicionada, sola. Era una mujer que tenía un propósito, una misión. Era una mujer que luchaba por su dignidad, por su respeto, por su vida. Mi primera acción fue llamar al señor Alfonso y pedirle una cita. No le conté el motivo, solo le dije que era algo urgente. Al llegar a su oficina, le mostré la carpeta con los documentos, la escritura del terreno y el seguro de vida. Él, con una sonrisa en el rostro, me dijo: «Esmeralda, sabía que Manuel no te iba a dejar sola. Él te protegió de ellos. Ahora, ¿qué quieres hacer?». Y yo, con una voz firme y segura, le respondí: «Quiero que transfiera el terreno y el dinero a mi nombre, y que organice una reunión con mi hijo y su esposa. Quiero enfrentarlos. Quiero que se den cuenta de lo que han hecho». El señor Alfonso, con una mirada de admiración, me dijo: «Así se habla, Esmeralda. Manuel estaría orgulloso de ti». El plan era sencillo, pero audaz. Íbamos a transferir los bienes a mi nombre para que Diego y Fernanda no pudieran tocarlos. Luego los íbamos a citar a una reunión en la oficina del señor Alfonso, donde yo les daría la noticia. Quería ver sus caras, sus ojos, su expresión de avaricia, de ambición, de sorpresa. Quería que se dieran cuenta de lo que habían perdido por su egoísmo, por su desprecio.
Quería que se dieran cuenta de que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en el respeto, en el amor, en la familia. Los siguientes días fueron de un ajetreo constante. Fui al banco a abrir una nueva cuenta. Fui a la oficina del señor Alfonso a firmar los documentos de la transferencia de los bienes. Fui al terreno que me había dejado Manuel, un lugar hermoso con vista al mar, y me senté en la arena, viendo las olas romper en la orilla. Recordé los sueños que teníamos, los planes que hacíamos, y en ese momento sentí que Manuel me seguía acompañando, me seguía protegiendo. Sentí que él me había dado un regalo, una oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir mi vida. La tensión se apoderó de mí. Temía que mi hijo y su esposa se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Temía que me enfrentaran, que me humillaran. Temía que el plan saliera mal, pero en el fondo sabía que tenía que hacerlo. Tenía que luchar por mi dignidad, por mi respeto, por mi vida. Y en esos momentos de duda, pensaba en las palabras de Manuel, en su amor, en su protección, y esas palabras me daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El día de la reunión se acercaba. Me preparé mentalmente para el enfrentamiento. Me puse mi mejor vestido, me peiné el cabello con esmero y me maquillé. Me miré en el espejo y vi a una mujer que no se dejaría humillar. Vi a una mujer que había sufrido mucho, pero que no se había rendido. Vi a una mujer que había encontrado su fuerza interior, su voz, su poder. Vi a una mujer que estaba a punto de recuperar su vida. En ese momento decidí que no iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a pedir perdón. Iba a ser fuerte, firme, digna. Iba a ser la mujer que Manuel siempre vio en mí, la mujer que mi hijo había olvidado. Iba a demostrarles que la edad no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Iba a demostrarles que el amor de una madre no se puede comprar con dinero, que el respeto no se exige, que la dignidad no se negocia. Iba a demostrarles que mi vida valía mucho. El señor Alfonso me llamó para confirmar la reunión. «Están ansiosos por venir, Esmeralda», me dijo. «Creen que les vas a dar algo de herencia. Creen que van a salir de aquí con algo de dinero». Y yo, con una sonrisa en el rostro, le respondí: «No se preocupe, señor Alfonso. Les voy a dar una lección que nunca olvidarán». Y en ese momento supe que mi plan iba a funcionar, que mi venganza iba a ser dulce. La noche antes de la reunión no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones, de miedos, de esperanzas. Recuerdo que me senté en el porche, viendo las estrellas, y hablé con Manuel. «Manuel, mi amor, ¿estoy haciendo lo correcto?», le pregunté, con lágrimas en los ojos, y sentí una brisa suave que me acariciaba el rostro. Sentí su presencia, su amor, su protección, y en ese momento supe que no estaba sola. Supe que él me estaba acompañando, me estaba dando fuerzas para enfrentar el futuro. Mi plan se convirtió en una armadura, en un escudo. Me protegía de las heridas, de los golpes, de las humillaciones. Me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y yo, con esa armadura, me preparaba para la batalla final, para el enfrentamiento que cambiaría mi vida para siempre, para el enfrentamiento que me daría la paz, la dignidad y el respeto que tanto anhelaba, para el enfrentamiento que me daría la oportunidad de empezar de nuevo. El sol salió, y con él, mi fuerza. Me puse mi vestido, me peiné, me maquillé, me miré en el espejo y vi a una mujer poderosa, valiente, digna. Vi a una mujer que había sufrido mucho, pero que no se había rendido. Vi a una mujer que había encontrado su voz, su poder, su propósito. Vi a una mujer que estaba a punto de recuperar su vida, y en ese momento supe que no iba a perder, que iba a ganar. El testamento de mi marido, que me había dado la oportunidad de reconstruir mi vida, ahora se convertiría en el Samtiasiansia, instrumento de mi venganza. Y yo, su viuda, me encargaría de que esa venganza fuera tan dulce como la vida que me habían quitado. Y así, con mi corazón lleno de amor y de rabia, me preparaba para el enfrentamiento, para el momento en que mi hijo y su esposa se darían cuenta de lo que habían perdido. La venganza no es algo malo, es justicia, y por fin voy a tener la justicia que merezco. Pero, ¿qué pasará en la reunión?
¿Cómo reaccionarán al ver que su plan ha fracasado? Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Mientras yo me preparaba para el enfrentamiento, mi vida se convirtió en una especie de doble cara. Para Diego y Fernanda, yo era la misma madre solitaria y frágil, la viuda que vivía en el pasado, la mujer que no tenía a nadie. Mis llamadas seguían siendo cortas, mi voz seguía siendo baja, mis excusas para no salir seguían siendo las mismas. Pero en el fondo, mi corazón era un volcán de emociones, mi mente era un torbellino de planes, mi vida era una caja de sorpresas que ellos ni se imaginaban. Una mañana, Fernanda me llamó para decirme que irían a la ciudad para pasar el día. «Mamá, te llamamos para decirte que estamos bien, pero que no podremos ir a tu casa. Ya sabes, los compromisos de Diego», me dijo con una voz monótona, sin una pizca de arrepentimiento. Y yo, con una voz triste, le respondí: «No se preocupen, mis amores, sé que están muy ocupados. Yo me quedaré en casa, cuidando mi jardín». Pero la verdad era que en ese momento yo estaba en el centro de la ciudad, en una clase de yoga, riendo a carcajadas con mis nuevas amigas. Sentí una alegría inmensa, una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Mi casa, que para ellos era un reflejo de mi soledad y mi tristeza, se había convertido en un refugio, un lugar de paz. Mientras ellos pensaban que yo estaba sentada en la mecedora, llorando la muerte de mi esposo, yo estaba en mi jardín, plantando nuevas flores, pintando un cuadro, escribiendo mis memorias. Me di cuenta de que mi hogar no era solo un lugar físico, sino también un lugar mental, un lugar donde yo podía ser yo misma, sin miedo al juicio, sin miedo al desprecio, sin miedo a la humillación. El contraste entre mi vida real y la que ellos creían que tenía era mi mayor arma. Ellos me veían como una mujer frágil, una mujer que no tenía poder. Pero la verdad era que yo tenía el poder que me habían negado. Tenía el poder del testamento de mi marido, el poder del dinero que me había dejado, el poder de mi voz, de mi dignidad. Y yo, con ese poder, me sentía más fuerte que nunca. Recuerdo una vez que mi nieta Sofía me llamó. «Abuela, mi mamá me dice que estás muy triste. ¿Es verdad?», me preguntó con su vocecita dulce. Y yo, con una sonrisa en el rostro, le respondí: «No, mi amor, no estoy triste. Estoy feliz. Estoy haciendo cosas que me hacen muy feliz». Y Sofía, con una voz llena de curiosidad, me preguntó: «¿Qué estás haciendo, abuela?». Y yo, con una voz misteriosa, le respondí: «Es un secreto, mi amor. Un secreto que te contaré algún día». Y en ese momento supe que mi vida no era solo mía, sino también de ella, que yo estaba luchando por su futuro, por su felicidad. Mi vida de doble cara se convirtió en mi juego. Jugaba a ser la madre frágil y solitaria, mientras que, en el fondo, yo era una mujer poderosa, valiente, digna. Jugaba a ser una víctima, mientras que en el fondo, yo era una guerrera. Y en cada juego, en cada actuación, sentía que estaba recuperando un poco de la fuerza que había perdido. Sentí que estaba recuperando mi propia identidad. La sorpresa que se llevarían sería monumental. Ellos esperaban a la Esmeralda de siempre, la que se dejaba pisotear, pero en su lugar se encontrarían con una mujer que no se dejaría humillar. Se encontrarían con una mujer que no se dejaría vencer. Se encontrarían con una mujer que había encontrado su voz, su poder, su propósito. Se encontrarían con una mujer que había aprendido a amarse a sí misma, a respetarse a sí misma. El señor Alfonso me llamó para confirmar la reunión. «Están ansiosos por venir, Esmeralda», me dijo. «Creen que les vas a dar algo de herencia. Creen que van a salir de aquí con algo de dinero». Y yo, con una sonrisa en el rostro, le respondí: «No se preocupe, señor Alfonso. Les voy a dar una lección que nunca olvidarán». Mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de nervios y emoción. La venganza estaba cerca, la justicia estaba cerca, y yo, con mi corazón lleno de amor y de rabia, me preparaba para el enfrentamiento, para el momento en que mi hijo y su esposa se darían cuenta de lo que habían perdido, para el momento en que mi vida, que tanto había sufrido, por fin tendría paz. El sol salió, y con él, mi fuerza.
Me puse mi vestido, me peiné, me maquillé, me miré en el espejo y vi a una mujer poderosa, valiente, digna. Vi a una mujer que había sufrido mucho, pero que no se había rendido. Vi a una mujer que había encontrado su voz, su poder, su propósito. Vi a una mujer que estaba a punto de recuperar su vida. Y en ese momento supe que no iba a perder, que iba a ganar. El testamento de mi marido, que me había dado la oportunidad de reconstruir mi vida, ahora se convertiría en el instrumento de mi venganza. Y yo, su viuda, me encargaría de que esa venganza fuera tan dulce como la vida que me habían quitado. Y así, con mi corazón lleno de amor y de rabia, me preparaba para el enfrentamiento, para el momento en que mi hijo y su esposa se darían cuenta de lo que habían perdido. Y en ese momento me di cuenta de que mi vida no era solo mía, sino también de todas las mujeres que han sido humilladas, traicionadas, olvidadas, que mi historia no era solo mi historia, sino la historia de todas las madres que han luchado por sus hijos, que han sacrificado sus vidas, que han sido ignoradas, que mi voz no era solo mi voz, sino la voz de todas las mujeres que han perdido su voz. Y en ese momento supe que mi victoria no sería solo para mí, sino para todas ellas. La sala de reuniones en el despacho del señor Alfonso era un lugar de poder, de decisiones y de destinos. Las paredes de un tono grisáceo parecían absorber los secretos de innumerables vidas. Allí, en aquella tarde de contrastes, mi vida y la de mi hijo se cruzarían en un punto de no retorno. Llegué temprano, vestida con el mejor atuendo, el vestido que cosí con mis propias manos, un símbolo de mi renacimiento. Estaba nerviosa, pero decidida. El señor Alfonso, mi amigo y confidente, me recibió con un gesto de aliento. «¿Está lista, Esmeralda?», me preguntó con una mirada de profundo respeto. «Sí, señor Alfonso», respondí, con una voz más firme de lo que yo misma esperaba. «Estoy más lista que nunca». Él sabía que no estaba allí solo para discutir un testamento, sino para luchar por mi dignidad, por mi respeto, por mi vida. La espera fue corta, pero la tensión era palpable. La puerta se abrió, y Diego y Fernanda entraron. Diego, con su traje caro y una expresión de arrogancia, y Fernanda con una sonrisa de superioridad, como si estuviera a punto de recibir el premio mayor. Sus ojos escanearon la habitación, deteniéndose en mí por un instante, sin darme importancia. Se sentaron frente a nosotros, y Fernanda, con su voz fría, rompió el silencio. «Mamá, ¿podemos empezar? Diego y yo tenemos otros compromisos». En su rostro no había una pizca de empatía, ni un mínimo de curiosidad por saber cómo me encontraba, solo avaricia. El señor Alfonso, con su voz grave y pausada, les hizo un gesto para que guardaran silencio. «Estamos aquí, como saben, para hablar del testamento de su padre, Manuel Valencia», dijo. «Esmeralda y yo hemos revisado los documentos y hemos tomado algunas decisiones». Diego y Fernanda se miraron con una sonrisa cómplice. Estaban seguros de que el señor Alfonso estaba a punto de anunciar que los bienes de mi esposo pasarían a sus manos. Su arrogancia era palpable, su ambición evidente, pero lo que ellos no sabían es que la vida tenía un plan diferente para ellos. El señor Alfonso me miró, con una señal para que continuara. Respiré hondo, y con una voz que sorprendió incluso a mí misma, empecé a hablar. «Diego, Fernanda, antes de que el señor Alfonso les dé los detalles, quiero contarles una historia de amor, de sacrificio y de traición». Diego me miró con una mirada de fastidio, y Fernanda rodó los ojos. «Mamá, por favor, no tenemos tiempo para tus dramas», me dijo, con un tono de condescendiente desprecio. Pero yo, con una mirada de hielo, continué. «Es una historia de una madre que dio su vida por su hijo, para que él pudiera tener un futuro. Una madre que cosió, que cocinó, que limpió, que se privó de todo para que su hijo pudiera tenerlo todo». Los ojos de Diego se llenaron de vergüenza, y Fernanda, por un momento, perdió su sonrisa. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», me preguntó Diego, con una voz entrecortada. «Estoy contándoles la historia de mi vida, hijo. Una vida que tú y tu esposa han pisoteado sin piedad.
En ese momento las lágrimas, que me había prometido que no saldrían, se me cayeron por la cara. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de indignación. Ustedes se avergüenzan de mí, se avergüenzan de mis manos, de mi ropa, de mi casa. Pero lo que ustedes no saben es que esas manos, esa ropa y esa casa son el reflejo de mi amor por ti, hijo, y de que di todo de mí para que no pasaras por lo mismo que yo pasé. El silencio se instaló en la habitación, un silencio pesado, opresivo. Diego tenía la cabeza gacha, y Fernanda, con su rostro pálido, me miraba con una expresión de asombro. El señor Alfonso les va a contar el resto de la historia, dije con una voz más firme. El señor Alfonso, con una mirada de profunda admiración, se levantó, se puso un par de lentes y sacó los documentos de su maletín. Manuel Valencia era un hombre muy sabio y previsor, comenzó a decir, y dejó un testamento, un seguro de vida y una escritura de un terreno con una hermosa vista al mar. Los ojos de Diego y Fernanda se iluminaron, su avaricia evidente. Se miraron el uno al otro, con una sonrisa de triunfo. Pensaron que el señor Alfonso estaba a punto de anunciar que esos bienes pasarían a sus manos, pero su triunfo fue corto. Pero esos bienes, en lugar de pasar a manos de su hijo, han sido transferidos a nombre de su esposa, Esmeralda Valencia. Ella es la única dueña, la única heredera. La sonrisa de Diego se desvaneció, y el rostro de Santos Fernanda se puso blanco como el papel. El choque y la incredulidad se apoderaron de ellos. «¡Eso es imposible!», exclamó Fernanda con una voz temblorosa. «Mi suegro nunca haría eso. Nos engañaron». Diego se levantó con el rostro rojo de rabia y me miró con una expresión de odio. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Lo que estás haciendo es una venganza». En ese momento, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No era venganza, era justicia. «No es venganza, hijo, es justicia», le dije con una voz tranquila. «Tú y tu esposa se avergonzaron de mí, me humillaron, me pisotearon, me trataron como si fuera una basura. Y ahora, ustedes están pagando el precio por su egoísmo, por su avaricia, por su falta de amor y de respeto». Diego me miró con una mirada de profundo odio, pero yo no me inmuté. «Y para que la lección sea más grande, he decidido que todos los bienes que tu padre me dejó serán donados a una fundación para niños carenciados. Una fundación que les dará la oportunidad que a mí me negaron». La indignación de Diego y Fernanda fue instantánea. «No puedes hacer eso, mamá», gritó Diego con lágrimas en los ojos. «Esa es la herencia de mi padre. Es nuestra herencia. No tienes el derecho de quitárnosla». Y yo, con una voz firme y segura, le respondí: «No, hijo, no es su herencia. Es mi herencia. Y mi herencia la uso para darle a los que no tienen nada, lo que a ti y a tu esposa les sobra. Una lección de amor, de humildad, de compasión». El señor Alfonso, al ver la situación, intervino. «Por favor, Diego, Fernanda, tranquilícense. No hay nada que puedan hacer. La decisión de Esmeralda es irreversible. Los bienes ya han sido transferidos a la fundación». El rostro de Diego se puso pálido, y Fernanda, con lágrimas de rabia, salió de la habitación. Diego, sin una palabra, se levantó y se fue. La sala de reuniones, que un momento antes había sido un campo de batalla, ahora se llenó de un silencio de victoria. La confrontación había terminado, pero la lección apenas comenzaba. Mi hijo y su esposa, que habían pisoteado mi amor, mi respeto, mi dignidad, se quedaron sin nada. Y yo, que había perdido todo, recuperé todo. Mi dignidad, mi respeto, mi vida. Salí de la oficina del señor Alfonso con una sonrisa en el rostro, con la cabeza en alto, con el corazón lleno de paz. Mi plan había funcionado. Y mi venganza, que no era venganza, sino justicia, fue tan dulce como la vida que me habían quitado. Si te sientes inspirado con mi historia y con la idea de que la justicia prevalezca, suscríbete para dar voz a historias de mujeres que luchan por sus derechos y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. El silencio que siguió a la partida de Diego y Fernanda fue mucho más ruidoso que su indignación.
El eco de sus pasos apresurados se perdió en el largo pasillo del despacho, dejando un vacío que el señor Alfonso y yo llenamos con una mirada de entendimiento. No hubo gritos, no hubo lágrimas de mi parte, solo una profunda serenidad. La sensación de alivio que sentí no fue por haberles quitado el dinero, sino por haber recuperado mi voz, mi dignidad y mi respeto. El señor Alfonso se levantó, me dio la mano y me dijo con una sonrisa de admiración: «Esmeralda, Manuel estaría muy orgulloso de ti. Hiciste lo que tenías que hacer». Y yo, con una sonrisa de paz, le respondí: «Señor Alfonso, yo hice lo que mi corazón me mandó». Y mi corazón me mandó a buscar la justicia. Mientras salíamos del despacho vi a Diego y Fernanda en la recepción, discutiendo acaloradamente. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora estaban llenos de rabia y desesperación. Diego, con los puños apretados, le gritaba a Fernanda: «Te dije que algo andaba mal. Nos engañó. Nos robó nuestra herencia». Fernanda, con lágrimas de rabia, le respondía: «Es tu madre. Tú debiste haberla controlado. Ahora estamos sin nada». Mi corazón, que antes se habría roto al verlos sufrir, se mantuvo firme. No sentí compasión, solo una profunda tristeza por la vida que habían elegido. Una vida llena de ambición, egoísmo y desprecio. Salí del edificio sin mirar atrás. El sol de la tarde bañaba la calle y sentí un calor en mi corazón, un calor que no había sentido en mucho tiempo. El mundo, que antes se me había parecido gris y sombrío, ahora se me presentaba lleno de luz y color. Fui a un pequeño café que me gustaba. Me senté en una mesa al aire libre y me pedí un café con leche. Miré a las personas que pasaban, a las madres con sus hijos, a las parejas de ancianos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí envidia. Sentí que yo también formaba parte de ese mundo, que yo también tenía un lugar. La venganza, que yo había prometido que sería dulce, fue más dulce de lo que yo me había imaginado. No fue por el dinero, no fue por la humillación, fue por la justicia. Mi hijo y su esposa, que me habían despreciado por ser una mujer de clase baja, sin estudios, sin dinero, se quedaron sin nada. Y yo, la mujer que ellos pensaban que era una carga, una molestia, me convertí en la dueña de un terreno, de una suma considerable de dinero y de mi propia vida. No me sentí culpable, no sentí remordimiento. Sentí que había hecho lo correcto. Sentí que había honrado la memoria de mi marido, que había luchado por mi dignidad, por mi respeto, por mi vida. Sentí que había dado una lección a mi hijo y a su esposa, una lección que nunca olvidarían. Y esa lección fue que el amor, el respeto y la familia son mucho más importantes que el dinero. El señor Alfonso me llamó unos días después. «Esmeralda, ya he transferido el terreno y el dinero a la fundación. Diego y Fernanda están furiosos. Están intentando impugnar el testamento, pero no tienen ninguna posibilidad. Todo está en regla. El terreno y el dinero están a salvo». Y yo, con una voz tranquila, le respondí: «Señor Alfonso, gracias por todo. Y por favor, no les dé ninguna información sobre mí. No quiero saber nada de ellos, no hasta que hayan aprendido la lección». Mi vida, que antes había sido un laberinto de tristeza y dolor, ahora se convertía en un camino de paz y esperanza. Empecé a planear mi futuro. Iba a vender el terreno, que tenía una hermosa vista al mar, y con el dinero iba a comprar una pequeña casa en la playa. Iba a vivir en un lugar donde el mar me pudiera calmar el alma, donde el sol me pudiera calentar el corazón. Iba a empezar de nuevo, sola, pero no solitaria, con un corazón lleno de paz. Mi acto de justicia se convirtió en un acto de amor. Amor por mí misma, por mi dignidad, por mi respeto. Amor por mi marido, por su memoria, por su protección. Y amor por mi nieta, Sofía, a quien espero que algún día pueda enseñarle la importancia de la dignidad, del respeto, del amor. A quien espero poder enseñar que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón. Vendí el terreno, doné el dinero a la fundación y con el resto compré una pequeña casa en la playa. Dejé la casa que compartí con Manuel, no con tristeza, sino con gratitud. Me mudé a mi nuevo hogar, con un corazón lleno de paz. La casa era pequeña, pero estaba llena de luz y de aire de mar.
Me senté en mi porche, viendo las olas romper en la orilla, y me di cuenta de que mi vida no había terminado, sino que estaba a punto de empezar. La lección que yo había dado a mi hijo y a su esposa era una lección que yo también había aprendido. Había aprendido que el amor no se pide, se da. Había aprendido que la dignidad no se negocia, se exige. Había aprendido que la vida no es un laberinto de dolor, sino un camino de esperanza. Y con esa lección en mi corazón, me preparaba para el próximo capítulo de mi vida. La confrontación había terminado, pero la lección apenas comenzaba. Mi hijo y su esposa, que habían pisoteado mi amor, mi respeto, mi dignidad, se quedaron sin nada. Y yo, que había perdido todo, recuperé todo. Mi dignidad, mi respeto, mi vida. Salí del despacho del señor Alfonso con una sonrisa en el rostro, con la cabeza en alto, con el corazón lleno de paz. Mi plan había funcionado. Y mi venganza, que no era venganza, sino justicia, fue tan dulce como la vida que me habían quitado. Si te sientes inspirado con mi historia y con la idea de que la justicia prevalezca, suscríbete para dar voz a historias de mujeres que luchan por sus derechos y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. La vida, que antes se me había parecido un laberinto de tristeza y dolor, ahora se me presentaba como un camino de paz y esperanza. Con el dinero de la venta del terreno compré una pequeña casita en la playa. Era un lugar modesto, pero lleno de luz y aire de mar. Dejé la casa que compartí con Manuel, no con tristeza, sino con gratitud. Me mudé a mi nuevo hogar, con un corazón lleno de paz. La casa era pequeña, pero estaba llena de luz y de aire de mar. Me senté en mi porche, viendo las olas romper en la orilla, y me di cuenta de que mi vida no había terminado, sino que estaba a punto de empezar. Este era el hogar que yo merecía. Mi nueva casa tenía un jardín pequeño, pero lleno de flores de todos los colores. Las regaba todas las mañanas, con una sonrisa en el rostro. Ya no me importaba si mis manos se ponían feas, porque sabía que cada flor que crecía era un símbolo de mi renacimiento. El mar, con su sonido calmante, era mi única compañía. Las noches, que antes me aterrorizaban, ahora eran un momento de paz, de reflexión. Me sentaba en el porche, viendo las estrellas, y hablaba con Manuel. Le contaba mi día, mis alegrías, mis esperanzas, y sentía su presencia, su amor, su protección. La soledad, que antes me había aplastado, ahora se había convertido en mi libertad. Me daba el tiempo y el espacio que necesitaba para reflexionar, para planear, para construir mi nueva vida. Empecé a hacer cosas que me hacían feliz. Me inscribí en un curso de pintura, en el centro comunitario, y descubrí que tenía un talento escondido. Pintaba el mar, el sol, las flores, y en cada pincelada sentía que estaba pintando mi nueva vida, mi nuevo destino. No pasaba un solo día en que no me sintiera agradecida. Agradecida por mi salud, por mi paz, por mi hogar. Agradecida por la lección que había aprendido. Agradecida por la oportunidad de empezar de nuevo. La tristeza, el dolor y la humillación se habían ido. En su lugar, la gratitud se había convertido en mi compañera. Y esa gratitud me daba la fuerza para seguir adelante, para luchar por mi felicidad. Mi nieta Sofía me visitaba a menudo. Ella era la única que me llamaba, la única que me visitaba. No le conté lo que había pasado con sus padres. Solo le conté que me había mudado para estar más cerca del mar. Ella, con su inocencia, me creyó. Juntas, paseábamos por la playa, coleccionábamos conchas, construíamos castillos de arena. Ella me daba la alegría que yo necesitaba. Su risa, su voz, su amor, eran el sol en mi vida. Y yo, su abuela, le daba el amor, el respeto y la sabiduría que sus padres no le daban. Una tarde, mientras estábamos en la playa, me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no visitas a mi papá y a mi mamá?» Y yo, con una voz tranquila, le respondí: «Sofía, a veces la vida nos enseña que hay que alejarse de las personas que nos hacen daño. No es porque las odiemos, sino porque nos amamos a nosotras mismas». Y ella, con su inocencia, me miró y me dijo: «Abuela, qué sabia eres. Yo quiero ser como tú cuando sea grande». Y en ese momento sentí que mi lucha no había sido en vano.
El amor de mis nuevas amigas se había convertido en mi nueva familia. Mujeres de mi edad, que también habían pasado por la soledad, pero que no se habían rendido. Juntas, nos reíamos, llorábamos, nos dábamos consejos, nos sentíamos fuertes, valientes, dignas, nos sentíamos que no estábamos solas. Y en cada reunión, en cada conversación, sentía que estaba recuperando un poco de la fuerza que había perdido. Sentía que volvía a ser una mujer. La lección que yo había aprendido la estaba enseñando a otros, a las mujeres que se sentían solas, a las mujeres que se sentían humilladas, a las mujeres que se sentían traicionadas. Les contaba mi historia, les daba consejos, les daba mi amor. Y en cada historia, en cada consejo, en cada abrazo, sentía que estaba dando voz a todas las mujeres que han perdido su voz. Y en ese momento, supe que mi victoria no era solo para mí, sino para todas ellas. El recuerdo de mi hijo y su esposa se había convertido en una sombra, una que ya no me dolía. No sentía rabia, no sentía odio. Sentía que ellos ya no formaban parte de mi vida. Me habían quitado el dolor, la tristeza y la humillación. Y yo, que había perdido todo, recuperé todo. Mi dignidad, mi respeto, mi vida. Me di cuenta de que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en la paz del alma. El sol de la tarde se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores. Me senté en mi porche, viendo el espectáculo de la naturaleza, y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi vida, que había sido un laberinto de dolor, ahora era un camino de paz. Mi corazón, que había estado roto, ahora estaba lleno de amor. Mi alma, que había estado perdida, ahora había encontrado su camino. Mi historia no termina con un final feliz, porque la vida no tiene un final. Mi historia termina con un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de paz, de amor. Un comienzo en el que yo, Esmeralda, la mujer que dio su vida por su hijo, ahora se la da a ella misma. La mujer que se sintió humillada, traicionada, sola, ahora se siente amada, respetada, digna. La mujer que se sintió invisible, ahora se siente poderosa. Mi victoria no fue contra mi hijo y su esposa, sino contra mí misma. Mi victoria fue haberme atrevido a luchar por mi dignidad, por mi respeto, por mi vida. Mi victoria fue haberme dado cuenta de que la vida no es un laberinto de dolor, sino un camino de esperanza. Y con esa lección en mi corazón, me preparaba para el próximo capítulo de mi vida. Mi soledad se ha convertido en mi paz, un eco que resuena en las paredes de mi nuevo hogar, recordándome que la compañía más vital es la de uno mismo, un universo silencioso donde el corazón, ya no fragmentado por el abandono, florece en una tranquilidad que ningún ruido exterior podría perturbar, una certeza de que la plenitud reside en la aceptación y en la valentía de construir un mundo propio, lejos de la sombra de la ingratitud. El silencio de mi hogar ya no es un vacío, sino el eco de mi victoria, la melodía de una guerra ganada no con armas, sino con dignidad y con una resiliencia forjada en el dolor de los años, un testimonio de que la voz de una madre, cuando se eleva para defender su propio valor, es un grito que puede derribar las más altas murallas de la vanidad y del egoísmo, un recuerdo constante de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega en la forma de una paz que nadie puede comprar. El amor que una vez di sin medida, ahora lo encuentro dentro de mí, en la tierra fértil de un corazón que se ha sanado, un jardín secreto donde las flores de la autoestima y del respeto propio florecen sin la necesidad de la aprobación de nadie, un refugio donde la ternura que antes era un manantial que fluía hacia otros, ahora me nutre a mí misma, llenándome de una energía que me permite caminar con la cabeza en alto, sabiendo que el amor más puro es aquel que se da a uno mismo. La dignidad no se pide, se cultiva en el jardín del alma, regada con lágrimas de rabia y sol de esperanza, un proceso lento y doloroso, pero necesario para que el alma, antes pisoteada, pueda encontrar su verdadera forma, su verdadera fuerza, una transformación que me ha enseñado que el respeto no se exige, se gana, y que la única forma de ganarlo es dándotelo a ti misma,
un recordatorio constante de que mi valor no reside en la opinión de los demás, sino en la certeza de mi propio ser. Aprendí que la verdadera herencia no es un testamento, ni un terreno con vistas al mar, sino el respeto a uno mismo, el único tesoro que nadie puede arrebatar, un legado de amor propio que he decidido dejar a mi nieta, Sofía, una lección de vida que le enseñará que la riqueza más grande no se mide en dinero, sino en la paz del corazón, en la dignidad del alma, en la libertad de ser quien eres, sin miedo al juicio de los demás. Y al final de todo, la única traición que importa es la que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos negamos a luchar por lo que merecemos. Una lección que he aprendido de la forma más dolorosa, pero que me ha dado la fuerza para renacer de mis cenizas, para convertirme en la mujer que siempre debí ser. Una mujer valiente, una mujer digna, una mujer que, a pesar de todo, encontró la paz que tanto anhelaba. Y esa paz es la herencia que me dejó mi amado Manuel.